Una vez más, les doy la bienvenida a este ciclo de curso talleres llamado Sanación y Madurez Psicológica en la Vida del Cristiano. Este es el penúltimo de los videos de estos encuentros virtuales en vivo. Es la última, digamos que es la última sección. Recordemos que son son 4 partes. Hoy entramos en la cuarta parte y esta cuarta parte la pienso, pues la he pensado en 2 momentos, ¿no? En 2 en vivos. Entonces este martes y el siguiente martes creo que terminaríamos. Vamos entonces a iniciar con este ciclo, con esta última parte del ciclo, que como les decía, es Jesucristo es pasión. Ahora la segunda parte. ¿Mm? Y pues el subtítulo que le tengo a esta sección es el mismo de la sesión pasada. ¿Sí? ¿Qué papel juegan la alegría y el sufrimiento en una persona que decide seguir a Jesucristo? Segunda parte. Entonces, la parte anterior hablábamos acerca del sufrimiento, del dolor, revisábamos un poco el tema del dolor sin sentido, del sufrimiento con sentido, pero en esta oportunidad nos vamos a referir a la otra acepción, al otro significado de la palabra pasión. Si bien podemos hablar de la pasión de Cristo, que era lo que hacíamos en la sesión anterior, en estas dos siguientes, vamos a hablar de la pasión, pero esa parte agradable, esa parte bonita, cuando nosotros decimos que estamos haciendo las cosas con pasión, ¿no? O sea, como con entrega, con mucho deseo. E inclusive la palabra pasión se utiliza a nivel sexual cuando la relación, esa relación es muy intensa, es muy vivida, está apasionada, se hace con pasión. Entonces ahí hay un significado de alegría, de gozo, de plenitud, de gran disfrute. Y precisamente a eso me quiero referir en estas dos sesiones. Jesucristo es pasión, ya no solo ver esa parte del dolor y el sufrimiento, sino, hey, aunque decíamos que el contrato no tiene letra menuda, letra pequeña, en donde nos pueden meter el gato por liebre ahí, sino que Jesucristo nos planteaba abiertamente: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si bien eso es cierto y es importante asumirlo como tal, y pues ya revisábamos bien el asunto, también es cierto que de todos modos el proyecto es un proyecto de felicidad, es un proyecto de plenitud, es un proyecto de vida eterna. Entonces eso es. Y como siempre, al iniciar cada sesión, pues yo les planteaba como unas analogías del proceso que estábamos siguiendo. En la primera analogía hablábamos de limpiar el terreno para construcción del edificio y terminaba en ese mantenimiento del edificio. En la segunda parte hablábamos más una analogía en términos de siembra, preparar el terreno para sembrar y terminar cosechando. En la parte anterior hablábamos acerca de ese iniciar encontrándome con Jesucristo, con su gran amor, para luego conocer a Cristo y seguir ese proyecto en términos de preparación, pero también terminaba ese seguimiento a Cristo en términos del servicio. ¿Mm? Y en esta última sesión, en esta última parte, eh, lo vamos a entender con una analogía que pues es muy propia de la espiritualidad que yo manejo. La espiritualidad que yo manejo es la espiritualidad ignaciana de San Ignacio de Loyola.
Y en particular me quiero referir a los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. De alguna manera el itinerario que hemos seguido tiene mucha relación con el itinerario, con los pasos, con el proceso que sigue los ejercicios espirituales de San Ignacio. De hecho, hay una primera parte en donde se encuentra el principio y fundamento, llaman, es decir, lo que hablábamos nosotros de sentido de vida, y esa primera semana de ejercicios en donde se entra en contacto con ese amor misericordioso de Dios. En esa segunda etapa, para los ejercicios sería la segunda semana, y en la segunda semana lo que se busca es ese conocimiento interno de Cristo. Dicen la petición que se hace en esa parte del proceso, que por mí se hizo hombre para más amarle y seguirle. En un tercer momento, en la tercera etapa, que para los ejercicios es tercera semana de ejercicios, entramos precisamente a explorar todas las citas bíblicas que hablan acerca de la pasión del Señor, y en la cuarta sesión, la cuarta parte de los ejercicios espirituales, sería la cuarta semana de ejercicios, que está referida a la resurrección del Señor. Entonces, es eso, o sea, es ese mismo itinerario de madurez y de sanación, el que hemos venido siguiendo, ese que se sigue en los ejercicios, lo hicimos acá. Obviamente, la experiencia de ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola es una experiencia sumamente profunda. Entonces, desde ya y en este momento aprovecho para quienes no han hecho ejercicios espirituales de San Ignacio, los hagan. ¿Por qué? Porque es la experiencia más hermosa y más profunda que yo he podido recomendarle a alguna persona. Es algo hermosísimo. Y miren lo interesante, y es que si nosotros hicimos por primera vez, no teníamos contacto con la espiritualidad o con esto, e hicimos este proceso de sanación y madurez psicológica, pues esto es un excelente abrebocas, es como una muy buena preparación para arrancar los ejercicios espirituales, para iniciar un proceso de ejercicios espirituales en donde ya se va a profundizar muchísimo más lo que hemos ido encontrando en esta experiencia. Pero seguramente quienes han hecho ejercicios espirituales han notado algo, o pueden haber notado algo, y es que si ya hicieron ejercicios espirituales, al entrar en este proceso, seguramente lo pudieron vivir con mucha mayor intensidad y con mucha mayor claridad. ¿Por qué? Porque precisamente ese proceso que lleva a las personas a hacer oración y discernimiento espiritual, pues claramente les iba a ayudar cuando empezábamos a entrar en todos estos escondites y estas búsquedas y exploraciones de nuestro mundo interior, pero apelando a la oración, pues para las personas que han hecho ejercicios espirituales, iba a resultar mucho más fácil, iba a resultar mucho más sencillo, y iban a poder viajar más fácilmente sobre este proceso. Entonces, pues bueno, ahí les queda la invitación. Yo les voy a dejar en el chat, y también en el video, pues voy a dejar cuando edite el video, voy a dejar en la descripción un enlace con una experiencia de ejercicios espirituales online que yo tengo en mi página. Bueno, entonces es gratuita. Entonces, si ustedes quieren hacer la experiencia de ejercicios espirituales, pueden entrar y pueden hacerla gratuitamente. Ahí está pues todo el material y todo lo que necesitan. Y si no, pues si quieren hacerla presencialmente, seguramente cuando pase esta pandemia, pues ya en el próximo año volveremos a dar experiencias presenciales con un retiro de 3 días o de 5 días o de 8 días. Entonces, los que quieran también, pues pueden entrar en contacto conmigo, me pueden mandar un mensaje por Facebook o por WhatsApp, por donde quieran. Listo, muy bien. Entonces, esta analogía me lleva a lo siguiente.
esta última semana, este último paso de este proceso, termina en el servicio o en la resurrección o en cosechar o en hacer el mantenimiento para mantenerlo en servicio. Decíamos en todas esas analogías. Me quiero referir entonces quiero volver a esa gráfica que usábamos inicialmente, en donde yo les hablaba de el proceso de heteronomía, autonomía. Y veíamos cómo en ese proceso, en donde iniciábamos con un comportamiento instintivo y un poco comportamiento aprendido, terminaba en el proceso de madurez en un alto comportamiento aprendido y un bajo comportamiento instintivo. Y cómo eso de alguna manera tiene mucha relación con mi psiquis y con mi proceso evolutivo, que eso, pues hacíamos el análisis con los animales y nos veíamos que también en nosotros opera de la misma manera. Es decir, nuestros comportamientos se supone que deben dejar de ser tan automáticos. Se supone. Pero ya lo hemos dicho, que hay personas que se van quedando en el proceso y que pues no avanzan. O sea, una persona perfectamente puede no crecer, ya lo hemos dicho y por eso hemos ido revisando en las etapas anteriores como quitando estos impedimentos que nos ayudan, estos impedimentos que obstaculizan nuestro proceso de madurez. Para llegar a donde haya, a la autonomía. Es decir, dejar esos comportamientos automáticos y empezar a actuar más conscientemente. Ser conscientes de lo que hacemos, no estar simplemente haciendo las cosas porque es que así las he hecho toda la vida, sino un momentico. O sea, que todo lo que yo estoy haciendo en este momento es automático. Cuando Anthony de Melo, en alguno de sus libros, en este momento no recuerdo cuál, qué pena con ustedes, no dar la referencia, en alguno de sus libros dice que él es jesuita, psicólogo, y él dice que nuestros comportamientos, mucho que cualquiera de nosotros, de nuestros hábitos, los deberíamos eliminar, que no deberíamos actuar bajo la influencia de ningún hábito. Cuando yo leo esa expresión por primera vez me pareció un poco drástica y como, como no estaba muy de acuerdo por la psicología que yo manejaba en ese entonces. Porque en la psicología conductista los hábitos son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque le permiten a la persona funcionar en automático y así poder liberar espacio en el cerebro, en el cerebro más evolucionado, más cognitivo, más, pues no quiero usar la palabra inteligente, pero bueno, donde se procesan la información voluntariamente y poder hacer análisis mientras el cuerpo está haciendo cosas automáticas. Entonces, a los conductistas, pues yo me consideraba uno de ellos, nos parecía que no va a lugar el no tener hábitos, porque los hábitos nos ayudan a automatizar las cosas, por ejemplo, manejar un carro. Qué bien que nosotros podemos manejar un carro en automático porque no tenemos que estar conscientes de todos los movimientos porque ya nuestro cuerpo sabe dónde está el pedal, sabe dónde está el freno, sabe dónde está el cambio, sabe dónde está todo. Podemos mirar por el espejo sin ningún problema. Cuando estábamos aprendiendo a manejar, pues era muy difícil conducir y entender que teníamos que mirar el espejo. Yo recuerdo cuando yo aprendí a manejar, para mí eso era mirar el espejo, era estrellarme. O miro el espejo o miro para adelante, pero ¿cómo así que estoy mirando para atrás y para adelante al mismo tiempo? Entonces, claro, ya todo eso se automatiza. Entonces, claro, los conductistas dicen eso, dicen, es importante la creación de hábitos en los niños, es importante que los adultos también tengamos hábitos saludables. Se habla de los hábitos
en diferentes campos. Entonces, cuando Anthony Melo dice eso, pues obviamente no me resonaba muy claro. Hoy en día lo entiendo. Igual sigo manteniendo un poco el tema de que los hábitos, de alguna manera, algunos hábitos son importantes. Pero a lo que él se refiere es a que terminamos volviendo hábito todo. Y ese es el problema, que nosotros empezamos a funcionar en automático en nuestras relaciones interpersonales. ¿Mm? Empezamos a funcionar en automático a tal punto que ya tenemos ciertos paradigmas, ciertas verdades absolutas y ya las automatizamos. Esa es la verdad, punto. Y cuando nos enfrentamos a una situación que requiere nuestra eh, amplitud, una mente un poco más abierta, requiere como entrar en un dilema moral y cómo resolvemos este dilema moral. No simplemente es que es así y punto, sino privilegiar la relación, que privilegie el amor, la misericordia. Eh, entonces ya, ahí nos volvemos súper, eh, eh, o sea, anquilosados, estáticos, y eso no nos permite la flexibilidad necesaria para poder adaptarnos a los cambios del universo, a los cambios del planeta, a los cambios pues bueno, a todos los cambios. Precisamente esa es la inteligencia, la capacidad de adaptarse, y la adaptación requiere modificación. Entonces, en la medida en que actuemos cada vez más conscientemente, no en automático, en esa medida pues estamos siendo más maduros. ¿Mm? Entonces, por eso coincido con Antonio de Melo en que efectivamente una de las características de la madurez es la libertad, entendida como esa capacidad para movernos dentro de nosotros mismos y dentro de nuestros propios conceptos, y darnos el permiso de revisarlos nuevamente para verificar hasta dónde es necesario que cambie, sin que con ello vayamos a atentar contra nuestros principios básicos. ¿Mm? Pero recordemos que para los cristianos realmente hay un principio básico, que Jesucristo lo dice el primer mandamiento, ¿no? Y en él, pues ya lo habíamos leído, ya habíamos hablado, se resumen en la ley y los profetas, en la ley del amor, pues, manteniendo esa ley del amor. Bien, entonces la madurez implica un desarrollo de salir de esa etapa infantil en donde yo soy heterónomo, es decir, a mí me controlan mi comportamiento. Eh, Decíamos hetero externo, nomos, normas. Y en la socionomía, o sea, que bueno, no la hemos hablado porque yo les dije que no había tiempo, pero digamos en la mitad del proceso está esa mezcla entre dejarme manipular o moverme por los criterios de los otros y empezar a moverme por mis propios criterios. Es un sanduchito ahí todo extraño porque es la transición entre la heteronomía y la autonomía. Entonces, en esa mezcla, en esa mitad, pues claro, ya tenemos varios criterios y actuamos por varias cosas que nosotros consideramos que así son, pero también nos dejamos mover mucho por el qué dirán. O sea, la imagen juega un papel muy importante. Nos interesa el reconocimiento de los otros. ¿Mm? Entonces, pues bueno, esa es una parte de heteronomía. ¿Por qué? Porque es que los demás pueden controlar nuestro comportamiento. Pero ¿cómo lo controlan? Claro, porque tú sometes tu comportamiento al reconocimiento de las otras personas, y seguramente vas a generar cambios en tu forma de vestir, en tu forma de actuar, en tu forma de hablar, en tu forma de relacionarte, con el fin de poder eh, coincidir, con el fin de que te adaptes o te acepten en determinado grupo social. ¿Mm? Eso es súper complicado porque eso está en digamos, en la estructura psicológica del ser humano. En otras teorías, por ejemplo, las teorías psicodinámicas, se le llama el super yo. Eso forma parte de la estructura.
de la personalidad. ¿Mm? La necesidad social, la necesidad de socializar, implica que yo tenga esa estructura que me esté indicando que estoy adaptado a las normas sociales, al grupo social en el que me encuentro. Y eso es adaptativo y eso es importante. Pero el problema es que si nosotros nos quedamos dejándonos, digamos, centrándonos en esa parte de la personalidad, terminamos siendo manipulados por la sociedad y terminamos guiándonos y actuando por lo que dicen los demás. Y eso es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Bueno, o sea, y por eso Jesucristo tuvo tantos problemas, porque él no se dejaba guiar por esos criterios, por ese qué dirán, pues le importaba realmente muy poco, eh, porque él lo que le hacía caso era a su padre, a Dios Padre. ¿Mm? Entonces él se dejaba guiar, era por lo que, el qué dirá el Padre de Dios. ¿Mm? Y no por lo que qué dirán las personas que me rodean. ¿Mm? Entonces, claro, en la sociedad en la que vivía Jesucristo, eh, se veía muy bien cumplir todos los 10 mandamientos. Se veía muy bien cumplir la ley de Moisés. Una persona que cumplía todas esas leyes era muy bien vista, era muy reconocida, como los fariseos, los escribas, toda esta gente, que trataban de cumplir al pie de la letra todos esos mandamientos. Jesucristo no era que trataba de tratar de incumplirlos, para nada. Por el contrario, él valoraba mucho la ley. Pero para Jesucristo había algo más importante que la ley, y era la misericordia, el amor al prójimo, el amor a Dios y el amor al prójimo como a sí mismo. ¿Mm? Entonces, cuando se presentaba un conflicto entre las normas morales, los 10 mandamientos y el amor al prójimo, él simplemente resolvía el conflicto diciendo, primero, el amor al prójimo. ¿Mm? Y entonces ahí es cuando entra en conflicto con estos fariseos, porque pues él privilegia sanar a una persona que no sanarla, que salvar o sea, las tradiciones y las normas o las leyes mosaicas, porque para él era muy importante, era el amar a esa persona, sanarla, salvarla. Entonces, lo mismo, digamos que la misma invitación se nos hace a nosotros, porque si no, si yo sigo dejándome guiar por el que dirán, si la mayoría, si yo vivo en una sociedad, en un país, en una región en la que se atenta contra uno de los principios cristianos, ¿sí? Por ejemplo, el asesinato, matar a una persona es ilegal en casi todo el mundo, pero, pero, pero no es en todo el mundo. O sea, hay regiones del planeta en donde asesinar es legal. ¿Mm? Hay países y hay estados en los que la pena de muerte es legal. ¿Mm? Entonces eso quiere decir que el asesinato por vía de leyes está permitido y ese sí es legal, ese sí no es malo. ¿Mm? Entonces, bueno, ¿sí? ¿Hasta dónde si yo vivo en una sociedad así? ¿Hasta dónde yo empiezo a volverme lo suficientemente tolerante y permeable con el asesinato? Así, pero es que eso no es asesinato, eso es una pena porque normalmente los asesinan, perdón, los mandan, les hacen la muerte por inyección letal, porque es que son personas supremamente malas y son asesinos comprobados y son pues lo peor de los seres humanos. Entonces, pues obviamente han hecho tantas fechorías, merecen la muerte. O sea, esos son criterios
de unas sociedades, pero ese no es el criterio cristiano. Bueno, no es el criterio cristiano. Eh, entonces, si yo estoy dejándome guiar por el que dirán, voy a empezar a acomodarme a las leyes de mi sociedad y voy a empezar a poner por encima de lo que el Señor, lo que Dios va proponiendo en mi corazón, voy a poner por encima esas leyes y esas normas. Y entonces, si no quiero, es decir, en este momento no quiero meterme en ninguna normatividad para no generar demasiado ruido. Pienso que con el hecho del asesinato ya hay mucha controversia, ¿m? pero, pero prefiero quedarme ahí y no irme a otro tipo de normas porque se pueden empezar a herir susceptibilidades y obviamente hay casuística y formas de ver las cosas. Pero lo que yo te quiero decir es hasta dónde la sociedad te empieza a imponer una forma de vivir, una forma de comprender qué es la felicidad. Y tal vez una de las cosas que más nos mueven socialmente, por lo menos acá en Colombia, es el tema de los estratos socioeconómicos, ¿no? Y cómo pareciera que el ideal de los seres humanos acá en Colombia fuera alcanzar un estrato socioeconómico alto. Entonces, en la medida en que o sea, yo busco trabajos que me den más dinero. Entonces, algunos de ustedes me estarán diciendo, pues sí, eso no tiene nada malo. No, el problema es cuando yo creo que esa es la fuente de la felicidad y que entre más dinero tenga, más feliz voy a ser. Ahí está el problema. Porque pues eso es lo que nos vende la sociedad. O sea, y entonces si yo ya gano 4 millones, entonces pues 4 millones está bien, pero realmente no me ubica en una escala socioeconómica muy alta acá en este país. ¿Mm? Entonces sería mejor ganar 6. Y si yo ya gano 8 millones, entonces digo, wow, qué bien. Pero pues con 8 millones, sí, tengo comodidades, no se puede negar, no estoy pasando hambre para nada, por supuesto, pero los que ganan 12 millones viven mejor y pueden tener más comodidades y pueden hacer más viajes y pueden tener una casa mucho más grande, en fin, entonces mejor 12. Entonces, ¿por qué no? Ojalá poder buscar el empleo que me dé 12 millones. Y si logro un empleo que me dé 20 millones, entonces digo, ok, listo, ya he escalado en todo este esquema de estratificación social. Económicamente estoy bien ubicado, pero quiero ser, realmente yo quiero ser feliz y quiero como no tener problemas y tener tranquilidad financiera y todo. Entonces, pues poderme ubicar en un sueldo de más de 30 millones sería como ya una buena cosa. Ya, ahí ya, porque ya puedo proyectarme, ahorrar, el tema, puedo generar inversiones que aseguren mi futuro y el futuro de mis hijos sin ningún problema. Entonces, le apuntamos a los 40 millones y así sucesivamente. Es decir, yo no estoy hablando de que el dinero sea malo, porque ya lo hemos hablado y ahorita lo vamos a volver a tocar. El punto es cuando yo considero que esa es la felicidad y empezamos una carrera desenfrenada en búsqueda de ese objetivo, ¿m? Creyendo que ahí está la felicidad. Pero lo que pasa es que eso me lo está marcando la sociedad. ¿M? O sea, cuando me lo está marcando la sociedad y me empiezan a manipular y me empiezan a felicitar, ¿m? Porque, porque bueno, esto forma parte de esa explicación ya más compleja de lo que es la autonomía y la heteronomía. Pero lo traigo rápidamente a colación. ¿Cómo se manipula a un ser humano? Les voy a dar un curso rápido de manipulación de seres humanos. Bueno, qué pena, pero pues los conductistas somos expertos en manipulación. ¿Mm? Expertos porque estudiamos toda nuestra carrera eso, cómo manipular el comportamiento humano. Entonces, pues les voy a dar un curso flash de manipulación y es
sea, a los seres humanos se les puede manipular, igual que a los animales, con dos mecanismos básicos. ¿Mm? Uno, el premio, y el otro, el castigo. Ya, finalizado el curso. Bueno, ok, fue muy rápido, ¿no es cierto? Sí, pero todas las implicaciones que tiene esto del premio y el castigo. Pero a un niño se le puede manipular. O sea, ¿cómo hace un papá o un adulto para que un niño haga lo que el adulto quiere? ¿Mm? Entonces es muy fácil, o un animalito cuando se le está adiestrando, es muy fácil. La mejor técnica es el premio, ¿no? Que conste, o sea, aquí se los digo, o sea, todos los estudios demuestran que, digamos que el comportamiento se manipula mejor a través de premios, a través de regalos, a través de... Entonces, en el caso social, la felicitación o el reconocimiento, el aplauso, la palmadita en el hombro. ¿Mm? Entonces, eso es un estímulo, eso es un, técnicamente se llama refuerzo, ¿no? En psicología. O sea, ese refuerzo, ese premio, es lo que hace que si yo estoy en un proceso de madurez y estoy a la mitad del proceso, pues a mí me moviliza eso. Y a mí me pueden manipular sin darme cuenta. Es decir, sin yo darme cuenta. ¿Por qué? Porque mi mecanismo psicológico inconsciente es eso. Es yo quiero acomodarme, yo quiero quedar, yo necesito el reconocimiento, me aplauden, wow. ¿Por qué fue que me aplaudieron? Por esto. Entonces sigo caminando por ahí. ¿Mm? Entonces las personas, por eso los grandes mercadotecnistas, bueno, la gente que trabaja en mercadeo, en ventas, pues son gente experta en manipulación de comportamiento y saben cómo llevar a las personas a comprar cosas. ¿Mm? Entonces, y por eso le invierten tanta plata al mercadeo, a la publicidad, porque saben claramente que se les puede manipular a los seres humanos a través de cosas como eso, como ofrecer ese tipo de cosas. Bueno, pero eso ya es más complejo, no me quiero meter ahí. Lo que sí es importante es que entendamos que tanto el premio como el castigo nos manipulan. Claro, si a mí me amenazan con algo que me desagrada, yo puedo decir, no lo hago. ¿Mm? No lo hago. Es, si tú llegas a hacer esto, tienes este castigo, tienes esta sanción, tienes esto. Y entonces, pues nada, nuestra sociedad está llena de eso. O sea, por lo menos la sociedad colombiana, puedo hablar con toda claridad de ella. ¿Mm? Pues también hay, de las otras sociedades también hay evidencias, pero pues de ella hablo o sea, con experiencia, además de teoría. Y es, por ejemplo, las medidas de seguridad, las medidas de bioseguridad o las medidas de seguridad. Entonces, necesitamos que se cuide. Y para que usted se cuide, tiene que cargar, tiene que ponerse el cinturón de seguridad en un automóvil. Si usted va en motocicleta, tiene que ponerse el casco o en bicicleta lo mismo. ¿Mm? Entonces, hay estudios que demuestran que eso aumenta la seguridad, reduce la probabilidad de que en un accidente yo termine herido o muerto. ¿Mm? Pero lo curioso es que, digamos que en nuestra sociedad necesitan poner multa para quien no lleve el cinturón. Sanción, castigo. ¿Mm? Y claro, pero es una manipulación importante. Pues sí, pero es curioso que yo tenga que funcionar bajo la presión del castigo. Y muchas personas eh, van caminando, van andando en el carro, hablando por celular con tal persona, cuando de pronto dicen, ¡ay, un policía, tengo que colgar, tengo que colgar! Y cuelgan. Mm, pero cuelgan es por el temor a la multa, a la sanción que va a poner el policía de tránsito. ¿Sí? Es decir, no están entendiendo que hablar por celular y manejar es una conducta peligrosa. O sea, se ha demostrado por muchísimas formas que es muy peligrosa. O sea, se reduce la posibilidad de accionar y de reflejo ante un accidente, ante una situación imprevista y se produce un accidente.
Entonces nos dejamos, o sea, nuestro comportamiento está siendo guiado por si me premian, lo hago y si me castigan, no lo hago y así nos tienen funcionando. Entonces dirán, bueno, pero pues eso es normal, claro, eso es normal en seres que van en un estadio intermedio, o sea, en que no han llegado a la madurez plena del ser humano. Por eso este tipo de talleres. O sea, ¿por qué me anima a realizar este tipo de talleres y hablar de este proceso? Porque la invitación es a que tú, que estás en este momento conectado, eh, te preguntes hasta dónde yo realmente soy una persona madura, una persona que no se deja guiar, o sea, que no está pendiente del reconocimiento, del qué dirán, de si me miraron, de si me dijeron, ah, pero es que a la otra persona sí le prestan atención, a la otra persona sí la premiaron, porque a mí no, mi jefe sí a ella le dio y a mí no. Mm, ¿y eso te amarga? Pues sí, porque es que me parece injusto y no sé qué, ok, tú metes la justicia ahí como meter un concepto interesante, pero ¿qué es lo que te duele? O sea, ¿por qué eso te quita la felicidad? ¿Mm? ¿Por qué el que no te reconozcan te está quitando la felicidad y te hace sentir mal? ¿Mm? ¿Por qué para hacer las cosas tienen que ponerte sanciones? ¿Por qué para cuidarte tienen que ponerte sanciones? ¿Por qué para cumplir unas normas que son adecuadas, unas normas que permiten la convivencia entre las personas, me tienen que poner la sanción o tienen que avisarme que viene una sanción o si no, no la cumplo? Es eso, es básicamente eso. Entonces, la idea es que la última parte es autonomía. O sea, la autonomía son esas personas que tienen su control y sus normas no por los premios o los castigos que nos estén avisando, sino porque es que yo considero que así debe ser. Y punto. ¿Mm? Así debe ser. ¿Mm? Veamos a Jesucristo cuando plantea el tema de, cuando le dicen, está esta moneda. ¿Mm? ¿Debemos pagar los impuestos o no debemos pagar los impuestos? Y Jesucristo, hombre, o sea, la tiene muy clara. Él dice, o sea, ¿de quién es esa inscripción, esa cara que está ahí? Pues del César. Pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios y no se enrede en la vida. ¿Mm? O sea, él sabe claramente que necesitamos convivir, que necesitamos unas reglas, que se necesitan una serie de cosas para funcionar adecuadamente, armónicamente. Y eso no es la felicidad. Eso simplemente permite la convivencia. La felicidad está en el interior. ¿Mm? Entonces la persona autónoma está entendiendo eso. Entiende, por un lado, que digamos que puede entrar en una dinámica en su vida en relación con los otros, cumpliendo las normas, cumpliendo todo lo que la sociedad está proponiendo, entiende que eso es positivo y que eso es valioso, que eso nos permite convivir, pero también puede entrar en conflicto con esa sociedad, puede entrar en conflicto sin ningún problema con esas normas que perfectamente se salen del proyecto de Dios. Bien, se me alargó esta primera parte. Yo pensaba hacerla más corta, pero bueno, porque pues que quiero hacer un ratico de oración, pero pues la introducción me resultó más larga de la que pensaba. Pero bueno, el asunto es ese, el asunto es que tú pienses en este momento cuando hablamos acerca de Jesucristo es pasión, ¿m? Es esa capacidad a la que podemos llegar nosotros de no dejarnos manipular mucho de que mi felicidad no dependa de los otros. Normalmente yo en las conferencias, en muchas conferencias y con muchas de las personas que entran en sesión individual conmigo de psicología, eh, yo les pregunto, ¿de quién depende tu vida? ¿De quién depende tu felicidad? ¿Mm? Y pues claro, en conferencias
grupo de personas, las personas dicen, pues mi felicidad depende de mí, mi vida depende de mí. O sea, el 97% de las personas a las que yo les pregunto esto, dicen eso. Dicen, mi felicidad y mi vida dependen de mí. Qué interesante. ¿Mm? Porque tienen claro el concepto, o sea, tienen clara la idea. Pero el momento en que yo empiezo a preguntarles, sobre todo ya cuando estamos en sesión individual, y si tu felicidad depende de ti, ¿por qué te la pasas hablando durante todas las sesiones acerca de lo que tu pareja hace o deja de hacer y cómo te hace infeliz a ti el que tu pareja haga o deje de hacer cosas? ¿Mm? ¿No que tu felicidad depende de ti? Ah, pero es que si mi pareja, ok, entonces tu felicidad no está dependiendo de ti, tu felicidad está dependiendo de tu pareja. Y lo pasamos por las otras personas. Mi felicidad o mi infelicidad depende de lo que hacen o dejan de hacer mis hijos, de lo que hace o deja de hacer mi jefe, de lo que hacen o dejan de hacer mis compañeros de trabajo, etc., etc., etc. ¿Mm? Entonces tu felicidad está dependiendo de cosas externas a ti, ¿Mm? De personas. ¿Por qué? Porque precisamente una de esas debilidades está en el proceso de madurez. O sea, yo sigo centrado en que los otros me tienen que hacer feliz a mí y que los otros me tienen que dar, como el heterónomo que pide y exige y deme. Y acá estamos hablando del autónomo. Y el autónomo, como lo decía la vez pasada, está en función de dar. Entiende que la felicidad está en el servir, en el poner al servicio de los otros mis talentos, mis capacidades. Eso es lo que me hace pleno. No lo que me den, sino lo que yo doy, lo que yo hago, lo que yo entrego. Allá es a donde tenemos que llegar. Por eso empezamos a entender expresiones muy extrañas como las que vamos a hacer en este momento de oración. Voy a hacer un ratico de oración pequeñito, pero quiero que nos conectemos ya no solo con la parte psicológica, sino también con la parte espiritual, y por eso la oración. Entonces, les propongo que hagamos unos minuticos de oración muy cortos, eh, mm, pero que en estos minutos entremos en contacto con eso que nosotros somos, en eso en el estado en el que estamos. Y que nos cuestionemos un poquito acerca de lo que Jesucristo nos propone. Entonces les propongo que nos decantemos un poquito, cerremos los ojos, si nos sirve, tomemos respiración y al entrar allá en nuestro interior, tratemos pues de seguir esa línea de ideas que ya empezamos a manejar acerca de Jesucristo es pasión. Y con esas ideas que nos están dando vuelta en la cabeza, los invito a que nos fijemos en lo que dice Dios, en lo que, en lo que nos quiere decir Dios, en lo que nos quiere proponer Dios. O sea, que busquemos con corazón, con el corazón, busquemos la palabra de Dios, lo que el Señor nos quiere decir en cuanto a esto de la felicidad a nosotros. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué es para Jesucristo la felicidad? ¿Cómo es la felicidad? Jesucristo es Dios. Iniciemos pues este momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pidamos al Señor en este momento la gracia para que todas nuestras intenciones, acciones, operaciones, todo lo que hagamos, eh, esté dirigido por Él y nos dirija hacia Él. Y que podamos reconocer en la palabra de Dios, su palabra. Quiero proponerles el texto del Evangelio de Mateo,
capítulo 5, versículos del 1 al 12. Este pasaje bíblico lo leemos con mucha frecuencia. Entonces seguramente tú ya lo tienes en la cabeza, pero vuelve y juega. No funcionemos en automático y menos espiritualmente. ¿Mm? Entonces enfrentémonos a los textos bíblicos como si fuera la primera vez que los escucháramos. Como si fuera la primera vez. No, pero es que yo ya me lo sé casi de memoria. Bueno, felicitaciones que te lo sepas de memoria. Pero enfréntate a él como si fuera la primera vez. Trata de dejar que esas palabras te toquen una vez más. De la misma manera o de manera diferente, pero permite que te toquen, que te muevan, que su significado se abra paso en medio de todos esos paradigmas y esas ideas que tú tienes en tu cabeza. Que lo que Dios quiere decirte se abra paso entre todos esos pensamientos y esas claridades que tú tienes para que sea realmente la luz del Espíritu Santo la que aparezca acá. Dice así, viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu. Bien, vamos a entender que dependiendo de la Biblia, dependiendo de la traducción, van a utilizar diferentes palabras para el término bienaventurado. Algunas traducciones van a decir dichosos, otras traducciones van a decir felices, en fin. Se trata de eso, ¿no? O sea, es como la palabra felicidad, bienaventurados, o sea, felices. Los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Bien, les propongo que nos quedemos unos segunditos en silencio, como tratando de gustar y de quedarnos en aquella palabra, en aquella frase, en aquella idea que me está gustando, que me llamó la atención, que me pareció interesante y como que me está diciendo algo particularmente a mí. Me llama la atención y cobra un significado especial.
Yo solo quiero llamar la atención sobre ese último versículo que leímos. Alegraos y regocijaos. O sea, el pasaje pareciera paradójico porque está hablando de felices personas que, eh, un grupo de personas que pareciera que no tuvieran por qué ser tan felices, porque pues si están llorando, porque, porque son bienaventurados o porque son dichosos. Pero claramente todo esto está en clave del seguimiento de Jesús, está en clave de la persecución del reino de Dios. Entonces, por eso él termina diciendo, alégrese y regocíjense, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Recuerden la analogía que hacíamos cuando hablábamos del tener y el ser. Como el ser que está en nuestro interior, también le podríamos llamar el cielo, y lo externo, la tierra. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. O sea que todas las personas que han seguido el camino de Dios han encontrado la felicidad allá adentro, a pesar de una serie de circunstancias que mencionan las bienaventuranzas. Entonces, les propongo que terminemos este momentico de oración dejándonos interpelar por esa invitación a ser felices, pero a encontrar la felicidad en nuestro interior. Terminemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar entonces con la idea que traemos acerca de esto de alegría y felicidad. Bueno, o sea, ¿cómo encontramos la alegría? ¿Cómo encontramos la felicidad? ¿Cuál es la propuesta que el Señor nos hace para encontrar la felicidad? Si nos referimos al tener y al ser, toda esta imagen que teníamos que les mencionaba al final de la oración, entendíamos y lo decíamos en ese momento que en el tener podemos tener una felicidad aparente. ¿Por qué? Porque realmente es una felicidad basada en las emociones. Bueno, en lo que a mí me parece, lo que a mí me parece agradable, en lo que a mí me parece chévere. Entonces, pues claro, pero esas emociones son transitorias, son perecederas. Entonces yo me puedo alegrar por cualquiera de las cosas que me gusta, pero yo no puedo ser feliz plenamente. ¿Por qué? Porque pues esto es transitorio. ¿Mm? Y entonces graficábamos la felicidad como un sube y baja, ¿no? Como un momentos de felicidad, pero también momentos de tristeza y a veces grandes momentos de tristeza o de angustia. Y entonces pues felicidad plena tendríamos que tener las cosas que nos gustan o las cosas que nos producen placer, las tendríamos que tener todo el tiempo. Y pues decíamos, nada, eso es básicamente imposible. Entonces nos referíamos a una realidad de alegría, de emociones, pero esas emociones no son la felicidad. La felicidad que se nos plantea está en el interior, en el ser, ¿m? Allá adentro. Y nos preguntábamos, ¿el ser humano puede ser feliz plenamente? Y la respuesta es, en el ser, sí, se puede ser feliz plenamente. Y decíamos, porque es que la felicidad es un estado interior. ¿Mm? La felicidad es un estado interior de plenitud. Es un estado interior en donde yo me siento cada vez más lleno, cada vez más pleno. Y yo las invito y los invito a que entren en contacto con
momentos en donde ustedes han sido muy felices sin que esa felicidad implique que les hayan regalado algo o que hayan obtenido del exterior algo. ¿Mm? No, pero es que a mí cuando me dan un regalo me pongo feliz, o cuando me felicitan en mi cumpleaños, o cuando me felicitan por alguna cosa que hice bien. Ok, listo. Sí, claramente a todos nos pasa. ¿Mm? Pero yo te propongo que verifiques cuándo has logrado esa felicidad sin que te den algo o sin que encuentres o estés haciendo cosas que te produzcan ese placer momentáneo, esa alegría momentánea. Bueno, ese ejercicio igual lo vamos a hacer en la siguiente sesión. Sin embargo, yo ahorita te invito a que reconozcas en el servicio a los otros esa sensación de satisfacción interna, aunque no te agradezca. Y si tú has tenido la posibilidad, que las personas que hemos tenido la posibilidad de servirle a los otros, de ayudar a alguien sin que me lo agradezcan, sin que tengan la posibilidad de darme gracias porque pues no hubo forma, pero yo me di cuenta que le pude hacer, le pude apoyar, le pude ayudar. Y esa persona tiene una sonrisa en los labios, y esa persona tiene un sentimiento de gratitud allá interno. La sensación interna es incomparable y ojo porque no me están dando nada, no me están entregando nada, ni me están reconociendo ni aplaudiendo. Es una sensación de plenitud y en la medida en que tú pones tus dones y tus talentos, es decir, lo que tú eres al servicio de los demás, ahí empiezas a encontrar la plenitud, lo que tú eres realmente. Entonces, en esta última parte, la invitación es a que te conectes con tu vocación. O sea, después de que hemos limpiado una serie de cosas y nos hemos conectado con una serie de cosas del pasado y del presente y hemos como que tratado de arreglar esto del tema espacio-temporal. Mi invitación hoy es a que te conectes con quién eres, con lo que realmente eres. Y desde ahí empieces a darte cuenta que en este momento la idea es que empieces a servir, es que empieces a dar. Sí, pero es que no, es que yo estoy trabajando en otra cosa. No importa. Así no sea laboralmente. En otros espacios tú puedes dar tus talentos, tú puedes dar tus dones. Y haz la prueba en esta semana, mientras nos encontramos nuevamente para la sesión final. Haz la prueba. Intenta servir a alguien que no te pueda reconocer, que no te pueda felicitar. No es fácil encontrar eso porque normalmente cuando una persona la ayuda, la persona espontáneamente da las gracias. Eso es casi que también automático en los seres humanos. O sea, el dar las gracias porque me siento ayudado, porque me siento servido, porque me siento apoyado. Pero pues inténtalo. Y si no, pues bueno, intenta ayudar a alguien desde tus posibilidades, desde tus capacidades. No ayudar, no, desde donde tú eres y sobre todo desde lo que tú eres. No ayudar dando cosas. Sí, también eso es una ayuda y eso es un don y eso es una alegría muy grande que se siente. En este momento te estoy diciendo qué eres tú, quién eres tú, cómo puedes desde lo que tú eres ayudar a otros, desde tus talentos, desde tus capacidades, cómo puedes ayudar a alguien sin que te pague, sin que te dé reconocimiento. Termino simplemente llevándolos, y este texto lo vamos a ver la próxima semana, entendiendo que la persona que es madura, la persona que llega a la madurez, ama. Servir, amar es servir, amar es dar, amar es servir. Entonces, aquí la invitación es a que nos encontremos con el amor. Pero, ojo, recuerda, el amor proviene de Dios. Entonces, el verdadero servicio está en tu conexión con Dios, en tu verdadera conexión, en dejarte amar primero. Bueno, eso lo trabajaremos entonces en la próxima sesión. Les agradezco mucho que se hayan conectado. Nos hablamos entonces en 8 días para la última sesión. ¿Listo? Entonces, un abrazo muy grande y dejen que la cabeza les dé vueltas y a servir. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.